Marta Zambrana, inspectora de secundaria. Gracias. Gracias por estar. Perdón, Estela Sosa, inspectora de primaria. Bueno, listo. Cuando se empiece a ir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Estela, soy inspectora del nivel primario, soy docente. Acompaño a las escuelas de nivel primario del distrito de Patagones. Es una responsabilidad muy grande, Angelito y Darío. Sí. Siempre va a ser Angelito para nosotros, sí, lo queremos mucho. La historia sirve para saber de dónde venimos y a dónde vamos, afirma el historiador Felipe Piña. Después de haber escuchado las ponencias de cada expositor en la jornada organizada por nuestro querido museo y grupo de combatientes, surge la pregunta: ¿cómo trabajar estos hechos históricos con nuestros alumnos del nivel primario? El trabajo con el tiempo histórico en el aula implica reconocer que las sociedades no se explican a partir de una sucesión de acontecimientos ubicados en líneas de tiempo, sino que son producto de una construcción social y cultural que incluye cambios, continuidades, distintos ritmos y duraciones. Y para comprenderlas es necesario ofrecer propuestas didácticas que incluyan las complejidades del tiempo histórico, como la simultaneidad, los cambios, las continuidades, las rupturas y permanencias. Por otro lado, las sucesivas transformaciones de la naturaleza a lo largo del tiempo y a partir de las acciones de los seres humanos permiten entender al espacio geográfico como producto de interrelaciones sociales dinámicas y complejas. Mucho de esto estuvimos trabajando hoy. También el trabajo con las efemérides tradicionales, junto con otras que recuperan la historia reciente de la Argentina, con las cuales se hace hincapié en la reflexión sobre la lucha sostenida a través del tiempo por promulgar, sostener y universalizar los derechos inalienables de la humanidad. Los abordajes colectivos de los acontecimientos relevantes para la comunidad, la provincia, la nación, son oportunidades para poner en diálogo y mostrar a las familias y al conjunto de la comunidad escolar el producto del trabajo áulico sobre los contenidos relacionados con hechos que evocan, propiciando momentos de integración y estrechando lazos en los principios éticos y ciudadanos del mundo contemporáneo. Y construir en este proceso la memoria colectiva. Este enfoque de las ciencias sociales privilegia el trabajo sobre situaciones problemáticas que integren contenidos y situaciones donde el estudiante sea protagonista de sus aprendizajes. La escuela podrá complejizar las miradas sobre las experiencias socioculturales del pasado y del presente, potenciando el poder hacer con otros en un trabajo colaborativo. Es imprescindible referirnos al trabajo áulico, en el trabajo áulico sobre los modos de conocer propios de las ciencias sociales, ya que estos revitalizan la práctica áulica, dotando de relevancia y significatividad a los contenidos conceptuales del área, por su incidencia en los procesos cognitivos logrados en los estudiantes. Escuchar narraciones, relatos, bucear en la diversidad de fuentes de información, entrecruzar esas fuentes, participar de salidas educativas, tales como visita al museo, a lugares emblemáticos como cruzar a la Plaza Piedrabuena, encontrarnos con el ancla e interrogar. Encontrarnos también, evocar lo ya conocido, confrontarlo con el aporte de variedad de fuentes, elaborar hipótesis provisorias sobre la realidad social para luego rectificarlas o ratificarlas a la luz de lo investigado. Discutir ideas, argumentando posicionamientos,
Sistematizar y socializar lo aprendido son algunos de los modos de conocer indispensables para las ciencias sociales, que deben ser parte de las propuestas integradoras acorde a las complejidades del presente. La búsqueda de información en diversas fuentes, todo lo que vimos hoy, documentos, testimonios orales, imágenes, objetos, monumentos, construcciones, fotografías, películas, videos, relatos, pinturas, cuadros estadísticos, planos, mapas, imágenes satelitales, croquis, propiciando su análisis y en el establecimiento de relaciones entre ellas, constituye un requisito para la adquisición de conocimientos en las ciencias sociales. En el caso de las narraciones, por ejemplo, las que se dieron durante este encuentro son excelentes ocasiones para que los estudiantes se acerquen a conocer, en este caso, todo lo que conlleva y se desprende de Piedrabuena, que va más allá de la imagen y del romanticismo de su biografía. Así también, la escucha de testimonios orales, de experiencias y de historias de vida y la realización de entrevistas habilitan el diálogo entre generaciones y colaboran en el aporte de otras miradas distintas de la propia. Con respecto al uso de mapas, que también se habló muchísimo acá, y planos, servirá para iniciar a los niños y luego profundizar la lectura cartográfica, siendo los mapas temáticos apropiados para facilitar la comprensión de los espacios como construcciones sociales. Por ello es que el trabajo con diversidad de fuentes es un punto de inflexión en el abordaje de los problemas sociales. Será un desafío multiplicar las situaciones de enseñanzas que lleven a los estudiantes a buscar información en distintas fuentes, compararlas entre sí, cotejarlas, para analizar los modos de vida de las sociedades, contextualizando a los sujetos sociales en un tiempo y en un espacio e incluyéndolos en la trama donde se reconozcan sus acciones e intenciones de vida. Es primordial que tanto estudiantes como maestros, en su rol de profesionales de la educación, comprendan a las sociedades del pasado y del presente, valiéndose de las acciones propias del lenguaje, hablando, escuchando, leyendo y escribiendo acerca de los modos de vida estudiados. Una de las funciones fundamentales de la escuela es enseñar a leer y escribir el mundo a lo largo de toda la escolaridad. Para que éste sea más asequible, alcanzable, comprensible, cercano, del que puedan apropiarse contando con los recursos para hacerlo. En definitiva, el logro de una ciudadanía crítica e informada y la igualdad de aprendizajes en los estudiantes estarán ligados estrechamente al desarrollo de capacidades en vinculación directa con las situaciones de enseñanza promovidas por los docentes y con el acceso a nuevas tecnologías, buscando multiplicar las oportunidades en las escuelas de reconocer las diversidades presentes, valorándolas y promoviendo el aprender juntos. Para ello es necesario que las instituciones educativas incentiven el desarrollo de capacidades y habilidades acordes al mundo contemporáneo y se comprometan en la construcción de un pensamiento crítico y reflexivo, porque es tarea de la escuela colaborar para que la construcción de este pensamiento crítico, reflexivo y analítico sea posible. Es por ello que la enseñanza pondrá en juego diferentes estrategias para poner a disposición de los alumnos conjuntos de información cada vez más amplios, presentados en soportes diversos y multiplicará las oportunidades de analizarlos y ponerlos en discusión. Asimismo, la escuela brindará oportunidades para entrar directamente en contacto con distintas situaciones mediante salidas, visitas, relación directa con diferentes actores sociales, propiciando la indagación. Desde esta perspectiva, las ciencias sociales aportan un sentido formativo. Es decir, que desde este enfoque, las previsiones didácticas se constituyen en propuestas integradoras que vinculan estas temáticas en la cotidianidad escolar,
transformando las situaciones de enseñanza en potentes herramientas para el aprendizaje y la formación integral de los estudiantes. Entonces, ¿cómo se enseñan estos contenidos en la escuela primaria? Las ideas de los niños respecto del pasado son generalmente imprecisas y discontinuas, y con mucha naturalidad pueden reunir en una misma época personas mayores que viven hoy con personajes históricos que vivieron hace cientos de años. Admiten la existencia de un antes distinto que la actualidad. Suelen sostener una mirada simplificada de los grupos y personas que han vivido en el pasado, los modos en que resolvían los problemas de la vida cotidiana y de las tecnologías que disponían. En el caso de la enseñanza en el primer ciclo, que son los más pequeñitos de nuestra escuela primaria, consistirá en ofrecer a los alumnos situaciones que pongan en discusión estas representaciones y que les permitan acercarse al conocimiento de distintas sociedades, identificar cambios y continuidades, comprender a quiénes y de qué manera afectan los cambios y acercarse a las principales razones que permiten comprenderlos. En segundo ciclo, los alumnos más grandes de la escuela primaria, la tarea consistirá en la complejización de las propuestas de enseñanza para avanzar en una comprensión más diferenciada de las sociedades pasadas y presentes. Los niños construyen representaciones vinculadas con sus experiencias de vida, con las explicaciones y la información que brindan los adultos de su entorno o de los medios de comunicación. Así, una guerra que ocurre a miles de kilómetros de distancia, un huracán que arrasa poblaciones en Asia, las hazañas del comandante Luis Piedrabuena que hicimos mención hoy, los partidos de la Selección Nacional de Fútbol en países diversos forman parte frecuentemente del caudal de información que nuestros estudiantes manejan. Los niños de hoy se desenvuelven en un mundo muy diferente al de las generaciones anteriores. Tienen por lo general experiencia de conectarse en espacios virtuales a través de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, para el docente, el criterio para seleccionar los contenidos en el diseño curricular no es la proximidad física o temporal de los fenómenos, sino su relevancia para comprender la realidad. Ahora bien, ¿cómo trabajar este hecho que tratamos hoy? En las escuelas se trabaja la figura de Piedrabuena, con la documentación que cuentan las bibliotecas. Muchas de los textos que obran en las bibliotecas de las escuelas primarias fueron generadas o llegaron de la mano de este museo. También las aportadas por el Museo Bibliográfico Digital, las narraciones que desde Cultura y desde el museo llegan a las escuelas, las visitas que las escuelas realizan al museo. Y algunas categorías conceptuales que cobran relevancia, como para ser trabajadas en la escuela, que se trabajan en la escuela, mejor dicho, la epopeya histórica del comandante Luis Piedrabuena en sí, la figura heroica de Luis Piedrabuena, su biografía, la vida dedicada a consolidar para la Argentina su dominio del mar y su territorio austral, los salvatajes solidarios en el mar, el rol de la mujer en la época, en este caso el de Julia Dufour, que acompañó su aventura. La forma de vida en los espacios geográficos que se desprenden del conocimiento del recorrido de la vida de don Piedrabuena. Un eje vertebrador es la categoría conceptual de soberanía y patria. De la mano de los excombatientes de Malvinas se enlazan estos conceptos. Ellos son quienes visitan a la escuela, a nosotros nos gusta llamarlos amigos de las escuelas, y son los que nos traen a lo más cercano para trabajar con los chicos este concepto tan abstracto de soberanía. A modo de reflexión, es necesario armar un calendario escolar para trabajar los hechos históricos de nuestro lugar, en una continuidad durante el curso escolar, que no quede circunscripto únicamente a los acontecimientos que sucedieron el 7 de marzo. Y a modo de síntesis, propongo que asumamos un compromiso concluyente de esta jornada, trabajar en nuestras escuelas la figura de don Luis Piedrabuena para que sea reconocido héroe nacional
por su compromiso con nuestra soberanía. Y me gustaría mostrarles de este libro que están en la mayoría de las bibliotecas de nuestras escuelas primarias, y enlazado con lo que dije anteriormente, me gustaría leerles un texto. Y bueno, cuando les diga quién lo escribió, se van a dar cuenta por qué me pongo de pie. ¿Sí? Estas páginas están escritas para ustedes. Son sencillas, pero dictadas por un gran amor. El mismo que deseo nazca en las almas de todos ustedes al conocer la vida y la obra de uno de los hombres más magníficos que ha dado la argentinidad. Este libro se hizo cuando se cumplieron 150 años del nacimiento y 100 años de la muerte de don Piedrabuena. Es hora entonces, dice acá, que su figura alcance dentro del territorio nacional todo el relieve y toda la significación que merece. No puede seguir siendo un desconocido en su propio país, especialmente ustedes, dirigiéndose a los niños y a los jóvenes argentinos. Ustedes deben acercarse a su recuerdo por su niñez y su juventud esplendorosas, movida por grandes ideales, por su darse al prójimo sin retaseos, por su amor desinteresado a la patria, eternamente vigilante de su soberanía en las regiones australes y por su accionar constante para persuadir a los argentinos de la importancia de los intereses marítimos en los destinos de la nacionalidad. Estoy segura que los educadores que los guíen en el estudio de la personalidad del comandante don Luis Piedrabuena, pues de él se trata, sabrán construir en el aula y con fervor el clima favorable que los lleve a comprender amplia y profundamente la vida de este hombre ejemplar y a manejar con avidez patriótica mapas y libros de historias, de geografía, de historia natural, viajes y novelas relacionados con los escenarios de nuestras tierras y mares sureños, marco de sus preclaras hazañas. En las manos de ustedes dejo este trabajo con mi firme esperanza de maestra argentina. Firma Emma Nossi, directora. Muchas gracias. Mi nombre es Marta Zambrana, para quienes no me conocen, soy la inspectora del nivel secundario del distrito de Patagones y trabajando en concordancia con las palabras de mi compañera Estela. El nivel secundario está en un proceso de revisión y de evaluación de los diseños curriculares, ¿sí?, que son del año 2007. Y asimismo también una revisión en el formato de la escuela. Tenemos las líneas prioritarias, dos de las líneas prioritarias que marca la dirección de nivel es renovar la escuela y fortalecer, robustecer la enseñanza. Por eso, cuando vamos a trabajar y vamos a pensar en el abordaje de la biografía del comandante Luis Piedrabuena en las aulas de las escuelas secundarias, implica en primera instancia reconocer los valores que lo identifican, como la solidaridad, la perseverancia, mediador con los pueblos originarios, visionario, no lo puse acá, pero era un visionario. Él vio esa plataforma marina, como vieron las tierras acá, los campos. Él fue un visionario y muchos no lo escucharon, ¿no? Y su pasión por la soberanía del territorio argentino. Lobo de mar de inmenso espíritu patriótico y un enorme corazón solidario y humano. Así lo denominó el contraalmirante Lautario de Stefani, historiador, reconocido por sus biógrafos y todos los historiadores que hoy estuvieron acá y el geólogo como uno de los más relevantes próceres patagónicos.
En este aspecto, el desafío de la escuela secundaria es generar propuestas significativas e inclusivas. ¿Cómo llegamos a nuestros alumnos? ¿Qué significa, en palabras del educador Axel Rivas, garantizar el derecho a la educación implica que los estudiantes, como sujetos de derecho, deben sentir que el conocimiento es suyo, que son capaces de aprender, que son capaces de seguir adelante en el mundo del aprendizaje más o menos solos, con autonomía, que sienten que vale la pena lo aprendido, que es de ellos, que es su caja de herramientas para cambiar su destino. Y cómo la historia, la biografía del teniente coronel Luis Piedrabuena, esa personalidad nos ayuda para trabajar esto, ¿no?, con nuestros estudiantes. De este modo, el abordaje pedagógico de la biografía del comandante Piedrabuena nos invita a revisitar los diseños curriculares y las prácticas docentes. Hoy tenemos que valorizar, poner en valor las experiencias pedagógicas que se están llevando a cabo, y son muchas, innovadoras, de proyectos, pero también tenemos que poner en tensión la enseñanza. Principalmente en la enseñanza de las ciencias sociales, pero también desde una perspectiva de la transversalidad permanente de los aprendizajes con nuevos sentidos y objetivos de la construcción colectiva de la memoria. Todos sabemos que todavía sigue un paradigma en la escuela secundaria que estamos trabajando continuamente, ¿no?, que es el paradigma positivista, donde las materias están escindidas. Entonces, estamos trabajando para poder integrar. Hoy tuvimos un ejemplo claro: 3 historiadores y un geólogo en diálogo. Un geógrafo. ¿Cómo llevamos eso a las aulas? Es decir, un enfoque pedagógico dirigido a la integración en los procesos de diseño, desarrollo y evaluación curricular de determinados aprendizajes para la vida, de carácter interdisciplinario, globalizador y contextualizado, que resultan relevantes con vistas a preparar a las personas para participar protagónicamente en los procesos del desarrollo sostenible y en la construcción de una cultura de paz y democracia, mejorando la calidad de vida social e individual. En este sentido, Emanosi nos interpela a los educadores en sus palabras que recién mencionaba, ¿no?, Estela, donde dice que los educadores sabrán construir en el aula y con fervor el clima favorable que los lleve a comprender amplia y profundamente la vida de este hombre, ¿no?, desde el conocimiento, no solo de la historia, sino de la geografía, de la historia natural, de los viajes, las novelas, ¿no?, la literatura. Tal es así que la formación ciudadana es uno de los fines de la educación secundaria y que transversaliza todos los diseños curriculares, ¿sí?, desde un enfoque humanista. Si atravesamos los diseños curriculares del ciclo básico y del ciclo superior, vamos a ver una correlatividad, ¿sí? Construcción de la ciudadanía está en primero, en segundo y tercero. Después tenemos historia y tenemos trabajo y ciudadanía, política y ciudadanía hasta 6º año, ¿sí? Entonces atraviesan la formación en toda la secundaria. Las ciencias sociales y las materias afines, según lo establece el diseño curricular vigente, deben atender a proporcionar aquellas herramientas que permitan a los estudiantes interpretar los distintos significados y prácticas sociales, promoviendo aquellos conocimientos que para la construcción de la ciudadanía les permitan comprender sus propias experiencias de vida e inscribirlas en un proyecto espacio-temporal que les otorgue nuevos sentidos.
en diálogo con otras materias que se describen en el mapa curricular, favoreciendo la construcción de la memoria. Y que no es solo la memoria individual, es una memoria colectiva, una memoria social, circunscribiendo en este sentido la figura del comandante Piedrabuena en el contexto histórico-social, local, nacional e internacional, ¿no? O sea, el valor que tiene no solamente para nosotros, sino cómo fue reconocido también internacionalmente. Pero poder comprender su accionar en estos contextos, ¿sí? No quedarnos solamente con el contexto de Argentina, sino poder interpretar ese diálogo que está en el contexto mundial también, ¿no? Bueno, no nos podemos olvidar de la interdisciplinariedad con las artes, que son las guardianes de la memoria, ¿no? Así que están presentes algunas docentes de arte. Bueno, ¿cómo generamos entonces el interés en los estudiantes por la memoria del prócer patagónico? Las puertas de entrada pueden y deben ser variables. Hoy las nuevas tecnologías nos brindan la posibilidad de incentivar y sensibilizar. Yo diría la palabra sensibilizar. A partir de una imagen, de una proyección audiovisual, hoy como lo mencionaban, de un texto literario, no olvidemos que Julio Verne se inspira para escribir en la Isla de los Estados, ¿no? En el faro del fin del mundo. Entonces las puertas de acceso pueden ser diversas. Una obra pictórica, un cuadro que estuvimos viendo hoy, o desde algún testimonio, que pueden ser las cartas, la visita al museo, los hitos históricos, la lectura de su biografía a partir de diferentes autores, ¿sí? Yo estuve recabando algunos, gracias a Leo por prestarme alguno de los libros, también la profesora de historia de Antonio. Después vamos a hablar de algo muy importante en los libros. A partir de una anécdota, sin perder de vista el reconocimiento de su labor patriótica en la soberanía nacional. O sea, trabajamos la anécdota, pero también lo llevamos al contexto nacional, ¿sí? Cuando trabajamos su infancia, la creación de la balsa, cómo lo encuentran, son anécdotas, pero también tenemos que ver todo en general, desde lo integral. Una filmación de las Islas de los Estados, por ejemplo, desde el avión, buscando recursos, armando un recursero, que después se lo voy a compartir a todas las escuelas. Tenemos diversos, vistas desde el avión, viajes en barcos, tenemos documentales también que me ha compartido Leo. Es importante, porque ahí, ¿cuál es el objetivo? Ver el clima desfavorable del mar embravecido. Como dijo el contraalmirante que mencioné hace un momento, como lo menciona, más marino de los marinos, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo los trasladamos para que en la imaginación puedan ver las hazañas, ¿no? Es importante destacar también el tema del lugar de la mujer en el siglo XIX, a través de la figura de la esposa, doña Julia Dufour, que es una oportunidad para relacionar con otro de los ejes transversales, que es la educación sexual integral, los avances en los derechos de la mujer en los siglos XX y XXI. Promover, y ahí volvemos a la bibliografía, promover el análisis de distintas fuentes con especial atención al trabajo con los mapas u otros productos de la cultura visual, recorriendo siempre para su enseñanza a situaciones problemáticas, realización de proyectos u otras modalidades que les otorguen una adecuada significatividad. Y cuando también hablamos de la responsabilidad del docente, de la responsabilidad epistemológica,
del concepto de vigilancia epistemológica que tienen los historiadores, cómo trasladar esa también responsabilidad del docente cuando mostramos el material, compartimos, y la importancia de la diversidad, de las distintas posturas. ¿Por qué? Porque estamos formando personas críticas. Entonces, qué importante poder comparar. Acá tenemos la historia narrada de la biografía de Luis Piedrabuena a partir de la historiadora de Manossi, que ella lo dirige para los niños y los adolescentes. Después tenemos a Arnoldo Canclini, Piedrabuena, su tierra y su tiempo, con una mirada que puedan identificar desde qué lugar, desde qué postura. Tenemos a, por supuesto, Raúl Entraigas, que hoy lo mencionaron, Caballero del Mar, ¿sí? Y también les voy a hacer un pedido a quienes estuvieron disertando, porque me gustaría en este recursero también poder tener algún escrito o algo que nos quieran dejar de material didáctico. Incluso los PowerPoint nos vienen muy bien. Bueno, por un lado, la vigilancia epistemológica. Y cuando vemos también los manuales, ¿sí? Los manuales, si los manuales están actualizados, ¿sí? Hoy lo mencionaba, qué importante, qué diferencia, ¿no?, entre ese mapa de la Argentina de hace 20 años atrás y hoy, ¿no?, de bicontinental. O cuando vimos hoy el mapa invertido, me hizo acordar también al mapa mundi, cuando lo dieron vuelta, y qué tiene que ver con las cuestiones del poder, ¿no? Entonces, si vemos que el material está elaborado con una intencionalidad, ahí es donde tenemos que tener la mirada atenta, ¿no?, y de cuidado. Bien. Acompañar a los alumnos en el uso de herramientas de esas nuevas tecnologías. Esa es una de las orientaciones. Que puedan desarrollar habilidades y capacidades en el acceso crítico a la información que puedan encontrar a partir de su uso. Tenemos también los mapas satelitales para el trabajo, que no se equivocan esos mapas, ¿no? No los pueden tergiversar, digamos. Es necesario acompañar a los alumnos en la exploración del mundo virtual, facilitarles directrices básicas. Por ejemplo, el acercamiento a muchos sitios de imágenes virtuales, fotografías aéreas sobre la superficie de la Tierra, acompañada de necesarias reflexiones. Contribuye a construir una mirada y percepción diferente del espacio geográfico que inevitablemente logra activar la imaginación geográfica y las representaciones de los alumnos. Hoy mencionaba la historiadora el desafío que tenemos los docentes en este proceso de construcción simbólica, ¿sí? Sabemos que los estudiantes tienen un proceso de maduración, de llevar a un pensamiento abstracto y que eso, digamos, recién es hasta los 14 años. Entonces, en los primeros años tenemos que volver a lo concreto, ¿no? Entonces, ir llevando de a poco, progresivamente, hacia ese pensamiento abstracto. Favorecer el estudio de problemáticas ambientales y territoriales. Hoy se dio el debate, ¿no?, que seguimos y podemos comparar, ¿no?, de la vida y del momento histórico de Luis Piedrabuena con lo que nos pasa hoy. O sea, podemos y debemos trabajar en nuestro presente, ¿sí?, y comprender ese pasado para saber este presente y poder transformar hacia el futuro, ¿no? Impulsar estrategias que fomenten el diálogo entre los alumnos y entre ellos y el docente, sobre temas y problemas actuales, sobre los cuales sea posible analizar de distintas voces y de posiciones antagónicas, lo que decíamos hoy, ¿no?, de trabajar distintos textos, distintas miradas, y propongan sus puntos de vista acerca de las distintas causas. También podríamos trabajar las voces por el otro lado, simultáneamente, las voces de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, no vemos
Unidad 1, los pueblos originarios, unidad 2, vemos, ¿sí? Entonces, esa división es donde nosotros tenemos que integrar, ¿no? Contribuir a lograr mayores y mejores condiciones de comprensión, sensibilidad ante la diferencia cultural, la desigualdad social y los modos en que distintos grupos sociales ejercen sus reivindicaciones sociales más sentidas. En este sentido, tenemos que hablar de la inclusión, ¿sí? Hacia una pedagogía de la memoria. Recordamos para el futuro en tiempos de democracia, recordar no solo como imperativo ético de la educación, sino el reconocimiento del derecho a la memoria de las nuevas generaciones. Enseñar es un acto político, por ello en este caso conmemorar al comandante Luis Piedrabuena nos permite ampliar los marcos de la memoria social, incorporando las preguntas y las respuestas de las nuevas generaciones, promover la reflexión crítica en las aulas heterogéneas, y remarco, aulas heterogéneas, e incentivar la construcción de memorias democráticas, especialmente en este año que se cumplen los 40 años de democracia. En síntesis, nuestra tarea como docentes nos interpela diariamente a pensar, armar, desarmar, construir, reconstruir e incluir dispositivos específicos acordes a las trayectorias reales de los estudiantes. Nos implica necesariamente proyectar cómo responder con justicia a la diversidad. Y cierro con una frase de un historiador francés, con las palabras de Jacques Le Goff, que dice así: la memoria intenta preservar el pasado solo para que le sea útil al presente y a los tiempos venideros. Procuremos que la memoria colectiva sirva para la liberación de los hombres y no para su sometimiento. Bueno, agradezco su atención. Muchas gracias.